Los inicios de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí se remontan al año 1952, cuando el hermano Juan Vázquez Burgos es nombrado guía del templo local ubicado en Teniente Llávar 2014, en la comuna de Conchalí. En enero del año 1958, en la conferencia de pastores realizada en Puerto Montt, el hermano Juan Vázquez es ungido como pastor para dicha comuna. Con el pasar de los años, este templo, que era de madera, comienza a hacerse angosto para acoger a la membresía, por lo que en 1977 se da inicio a la construcción de un nuevo templo, cuya edificación se hace exteriormente al que estaba en funcionamiento. En el año 1981 se realiza la tercera y gran modificación, construyéndose el templo que hoy conocemos. Para la conferencia de 1977, el pastor Juan Vázquez es ungido como obispo y su esposa, la pastora Isabel Pinto, como diaconisa, dando así una gran bendición a nuestra iglesia. En agosto de 1991, nuestro obispo, obedeciendo la voz de Dios, unge como pastor de nuestra iglesia al hermano Luis Aravena San Juan, quien hasta entonces ejercía como oficial de la iglesia y guía de templo. Su nombramiento es confirmado posteriormente por el cuerpo de presbíteros en la conferencia de pastores del año 1992. En el mes de septiembre de 1995, nuestro obispo parte a la presencia del Señor, dejando entre nosotros grandes recuerdos e importantes enseñanzas, mientras nuestro pastor Luis Aravena continúa con la obra encomendada por nuestro Dios de guiar y administrar su iglesia. En el año 1957 comienza la expansión de nuestra iglesia con la apertura del primer templo local ubicado en un cuarto de madera de la calle Rapel. Era el templo 16 de abril. Tiempo después, la hermana Rebeca Vidal cedió parte de su terreno ubicado en el pasaje 16 de abril, donde se edificó y consagró el templo que perdura hasta el día de hoy. Su primer guía fue nuestro hermano Belarmino Caroca, que luego de un corto periodo dio paso a nuestro hermano Aníbal Cuevas, que estuvo al frente del templo por un espacio aproximado de 46 años, acompañado de su esposa, nuestra hermana Hortensia Mardones. Entre los ayudantes que apoyaron a nuestro hermano Aníbal están nuestros hermanos Pedro Astorga, Hugo Acevedo y Rolando Solís. Su labor finalizó el 17 de enero de 2003, cuando nuestro Dios lo llamó a su presencia. En ese momento asume como guía del templo nuestro hermano Rolando Solís, que desempeñará esta labor hasta el año 2009, cuando es nombrado nuestro hermano José Miguel Mondaca, quien permanece como guía hasta hoy, teniendo como ayudante a nuestro hermano Daniel Cuevas. A pesar de estar ubicado en un lugar retirado, el templo 16 de abril se ha mantenido con un grupo de hermanos fieles que siguen llevando la palabra de Dios en esta población y manteniendo la luz del Evangelio viva en este lugar. En el mes de octubre del año 1960, la obra de nuestro Dios a través de nuestra iglesia se extiende hasta el sector de Recoleta, en la calle Pedro Donoso, número 681, lugar donde se inaugura el templo del mismo nombre. El primer guía fue nuestro amado y recordado hermano Pedro Astorga, quien junto a su familia se mantuvo por un tiempo en esta hermosa tarea. Posteriormente es nuestro querido hermano Guillermo Montesinos Cancino, quien trabajará como guía del templo, teniendo como ayudante a nuestro hermano Eduardo Guerra. A continuación de nuestro hermano Guillermo, es nombrado para esta labor nuestro hermano Juan Pino Contreras, quien permanece en ella hasta hoy, siendo su ayudante nuestro hermano Boris Lianqueo.
en lo que fuera una chacra ubicada entre Vivaceta y Barón de Juras Reales en el año 1961, y de la mano de nuestro obispo Juan Vázquez Burgos se funda el templo local El Olivo, en la calle del mismo nombre. Su primer guía fue el hermano Fernando Pérez, quien después de haber estado a cargo del templo por algunos años se traslada a Brasil, donde se radica de manera definitiva. En su lugar asumió esta noble labor nuestro hermano Ramón Espinosa, quien la ejerció durante más de 30 años, dejando una profunda huella en el templo. El año 1994, el Señor toma como guía del templo al hermano Juan Bugueño Ortega, quien trabajó en ello entre los años 1994 y 1998. A continuación, Dios levantó al hermano Luis Cabezas Urriola, quien puso su corazón en este trabajo para fortalecer a los nuevos hermanos que Dios salvó y llevó hasta este hermoso templo. Finalmente, en el año 2012, nuestro Dios escoge a nuestro hermano Moisés Yáñez para continuar con esta tarea, permaneciendo en ella con fidelidad y firmeza hasta el día de hoy. El mes de marzo del año 1961 es testigo del nacimiento del Templo Vascongados. Es el número 4444 de la calle del mismo nombre. Su primer guía fue nuestro hermano José Salazar. Más tarde, esta labor fue ejercida por los hermanos Hermes Canales, Luis Aravena, en 2 periodos, y José Ormeño. El año 1985 es nombrado como guía nuestro hermano Luis Orellana, quien se dedicó a ello con una profunda pasión tanto hacia Dios como a la obra encomendada en sus manos. La huella dejada por nuestro hermano Orellana en el templo vascongado caló profundamente en cada uno de los hermanos y es recordado con mucho cariño por todos aquellos que le conocieron. El año 2007 Dios lo llama a su presencia y desde entonces la responsabilidad de guía del templo ha sido abordada por nuestro hermano Pablo Matus, que se ha dedicado a ello con mucho esmero y corazón. Corría el año 1965, cuando se inaugura el templo local Manuel Rodríguez. Su primer guía fue nuestro hermano José López, siendo ayudado en esta labor por nuestros hermanos Valdemar Muñoz y Jorge Cáceres. En el año 1967, Dios bendice como guía del templo a nuestro hermano Julio Aravena San Juan, quien desempeñará esta labor durante 22 años, siendo posteriormente enviado como pastor a la iglesia de Hualpén. En su lugar es designado nuestro hermano Luis Aravena San Juan, quien más tarde es nombrado como pastor de nuestra iglesia. Seguirá más tarde como guía nuestro hermano Valdemar Muñoz, contando como ayudante con nuestro hermano Blas Gallardo. En abril de 1996 fue nombrado como guía nuestro hermano Roberto Jerez Yáñez, con nuestro hermano Luis Tolosa como ayudante. Sin embargo, en el año 2017, nuestro hermano Roberto es enviado a pastorear la iglesia de Maipú Centro, quedando en su lugar nuestro hermano Daniel Hernández y como ayudante, hermano Carlos Cabrera. En la primavera de 1967, el día 1 de noviembre, nace el templo local Chacabuco, en el pasaje Pernas, número 1153, comuna de Recoleta, a un costado del hogar de nuestra hermana Eudomilia Pinda. Su inauguración fue presidida por nuestro obispo Juan Vázquez Burgos y su primer guía fue nuestro hermano Mario Vega. Posteriormente, guiaron este templo bajo la dirección de nuestro Dios los hermanos Jorge Astudillo, Boris Sasso, y desde principio del año 2012 esta hermosa y ardua labor ha sido designada a nuestro hermano Luis Guerrero, teniendo como ayudante a nuestro hermano Ismael Astorga. En el mes de noviembre de 1976, en el pasaje Guerrillero, se inauguró el templo local de La Pincoya, teniendo como primer guía a nuestro hermano Ángel Díaz. Posteriormente fue nombrado para esta noble tarea nuestro hermano Luis Pino, quien la llevó a cabo desde el año 1977 hasta 1992.
En 1993 queda al frente de la obra nuestro hermano Juan Carlos Morales, quien será seguido posteriormente por nuestro hermano Manuel Semodevilla, quien se mantuvo en cumplimiento de su servicio hasta el año 2001, cuando se vio la necesidad de finalizar su tarea por motivos de salud. Es entonces cuando nuestro hermano Jaime Rojas, quien era ayudante del hermano Luis Orellana en el templo Vascongados, es nombrado como guía del templo. El año 2007, nuestro hermano es llamado a la Junta Oficial de la Iglesia y hasta la fecha se mantiene como guía del templo, teniendo como ayudante al hermano Clemente Barraza. El templo de la Pincoya está ubicado en las faldas de un cerro, inmerso en una población de difícil acceso, pero a pesar de ello, ha logrado mantener un grupo de esforzados hermanos que mantienen la llama del Evangelio encendida en ese lugar. A principios de la década de los 80, al otro lado de la línea, en una humilde población llamada Huamachuco 2, en calle Los Narcisos 3523, tiene lugar el nacimiento del templo local Huamachuco. Su primer guía fue nuestro hermano Claudio Trincado, que luego de un breve periodo será seguido por nuestro hermano Pedro Astorga y más tarde por nuestro hermano Segundo Leighton, quien estuvo al frente del templo por muchos años, con gran dedicación y entrega hasta que se traslada a vivir a la comuna de Colina. A continuación es nombrado como guía nuestro hermano René Salas, quien se mantendrá hasta ser nombrado pastor de la iglesia Maipú Oriente. Es entonces cuando Dios bendice para continuar con esta obra a nuestro querido hermano Samuel Mondaca, quien se mantiene firmemente trabajando en el templo hasta hoy, contando con nuestro hermano Ricardo Basáez como su ayudante. En este templo, durante varios años, se realizaron reuniones de hermanas Dorca los días miércoles. De entre las hermanas que permanecen desde los orígenes del templo, se encuentra nuestra hermana Silvia Freire. El 21 de enero de 1986, aproximadamente a las 16 horas, un voraz incendio consume casi la totalidad del templo. A pesar de este suceso tan adverso, esa misma noche se realiza una primera reunión, las que se mantendrán de forma normal durante todo el tiempo que duró la reconstrucción. Más tarde, el templo es trasladado hasta el pasaje Villarrica 2520, lugar donde permanece hasta el día de hoy. La tarde del 22 de abril del año 1989, luego de 2 meses de arduo trabajo y de la mano de nuestro obispo, guiado por nuestro amado Dios, tiene lugar la inauguración del Templo General Gambino en el pasaje Río Iguazú. El templo surge como continuación del local La Palmilla. Su primer guía fue nuestro hermano Walter Aburto, quien más tarde fue nombrado pastor y enviado a la iglesia de Las Cabras. Le continuarán en dicha labor el hermano Daniel Silva, quien luego dará paso a nuestro recordado hermano Blas Gallardo, quien estuvo al frente del templo hasta el año 2017, cuando nuestro Dios le pasa lista, llamándole a su presencia. Su trabajo en el templo caló muy hondo en cada uno de los hermanos de este local, quienes le recuerdan con mucho afecto. En aquel entonces, su ayudante, nuestro hermano Juan Barrera, es nombrado como guía para continuar con la tarea encomendada por Dios y trabajar junto a los hermanos manteniendo viva la llama que nuestro Señor encendiera en esta población.